muchas formas de alguna manera tratar de frenar eso, ¿no? Hubo cosas muy paradójicas también, ¿no? En Japón, por ejemplo, de hecho ahora pasó también, ahora último, empezaron a haber tasas de interés negativas, es decir, te rogaban por darte dinero, hasta que en un momento se arregló y la tasa de interés de Japón estaba a cero. Y justamente en este año, si ustedes siguen las noticias, Japón modificó su tasa de interés. Lo subió creo que en 0.1, 0.2%, y hubo otra crisis. Una crisis pequeña que no afectó mucho, pero afectó. O sea, el hecho de cambiar algo tan pequeñito como de 0 a 0 punto algo, miren la cantidad de repercusión que tiene. Entonces te hace cuestionar si el equilibrio verdaderamente existe. Entonces, hay otras teorías, ¿no? De hecho hay una teoría del desequilibrio, y de hecho cuando empezamos a ver un poco más lo que Keynes hacía, Keynes lo que en verdad decía era que el sistema nunca estaba en equilibrio, que siempre hay exceso. Y hay un exceso principal en un mercado, que era un mercado de trabajo. El mercado de trabajo. Keynes ya lo entendía, ¿no? Entendía que había desequilibrio, entendía que no todo era perfecto. Entonces, el modelo de oferta y demanda que hemos estado viendo está suponiendo que existe el equilibrio y que el exceso se está eliminando. De hecho, como les comento, una de las partes más importantes que deben entender de este modelo, si han resuelto el ejercicio, deben darse cuenta de esto de acá. O sea, entre todo las flechitas, todo el esquema, entiendan que hay excesos. Y los excesos siempre van a tender a eliminarse. Esa es la gran, por decirlo, enseñanza de la oferta y demanda. El exceso se elimina. Entonces, cuesta entender por qué se elimina ya. Porque no es tan fácil decir, ya desaparece. Y de hecho, ya vamos a ver, cuando hagamos el modelo de oferta y demanda agregada, que va a quedar como que vacío eso. No vamos a saber por qué. Y lo vamos a saber recién de acá a 4 clases. Entonces, más que nada esos ejercicios que se han planteado ahí es para eso, que entiendan que cuando hay un desequilibrio hay un exceso, y ese exceso tiene que limpiarse, y la mejor forma de limpiar es con qué se limpia el mercado, con el precio, ¿no? Y el precio es la mejor señal para poder limpiar el mercado, pero es la mejor porque es la más rápida, la más eficiente. Y de hecho hay todo un debate también, porque cuando estaban en la Guerra Fría y había dos polos, y de hecho casi todos los libros de antes de los 70, aparte de analizar el sistema capitalista con libre mercado, te daba un capítulo para analizar el sistema socialista, que era planificado. ¿Qué significaba planificar una sociedad? Que tú planificabas cuánto debía consumir cada persona. Entonces, como tú planificabas cuánto debía consumir, no necesitabas el precio, porque nadie compraba. Tú ibas al mercado y te lo daba, o tú ibas al Estado y te daba. Entonces, ¿cómo funciona una sociedad sin precios? Y esa era la gran interrogante que tenían estos capítulos con el sistema socialista. Y de hecho hay un debate también, ¿no? Donde Hayek en su libro había demostrado, entre comillas, que un sistema socialista no funcionaba. No funcionaba por eso, por el precio. El precio era el mejor y el más rápido eliminador de excesos. De hecho hay una anécdota también cuando se empezó a abrir el muro de Berlín, se empezó a abrir esto de hacerse totalmente capitalista, y era que cuando empezaban a llegar los productos la gente no entendía qué pasaba, ¿no? Porque generalmente cuando estaban años en un sistema planificado siempre te llegaba comida, pero de vez en vez, ¿no? Esta semana me llega arroz, la otra semana tal. Entonces, cuando empezó a abrirse el mercado, tú siempre encontrabas arroz. Y eso fue un choque total, ¿no? Para los alemanes de esa época, ¿no? Porque no entendían cómo un producto podía aparecer de la nada, ¿no? Porque antes era como que, ya, ¿qué necesitas? Arroz, ya, de la otra semana te lo traigo. En cambio ahora es como que, ¿qué necesitas? Arroz, ¿tienes dinero? No, entonces no te puedo ofrecer arroz. Pero si tengo dinero, sí, toma. Y era automático, es como que si no teníamos dinero, no había arroz, si teníamos dinero, sí había. Pero antes no era así, antes tú esperabas a que alguien venga y te dé el arroz. Entonces, la anécdota cuenta que muchos de las personas que vivían acá en Europa, en Alemania, disculpen, no entendían qué pasaba, o sea, era como un choque total. Entonces, cuando Hayek publica su libro,
otro economista marxista que se llamaba Oscar Lange saca otro libro demostrando que sí era posible la planificación. Y claro, fue un debate largo, ¿no? Pero al final, por el sistema mismo, sabemos que el capitalismo pudo de alguna manera sobreponerse. Y básicamente fue por un problema, que creo que no lo han hecho en Economía 1, pero es el problema casi fundamental de nuestra época, ¿no? Ya que el capitalismo ya no se va a ir, que se llama el bien. El bien público. El bien público es el problema que hasta ahora no podemos resolver los economistas, ni de derecha, ni izquierda, ni de centro, ni verdes, ni rosados. Nadie puede resolver el problema público. ¿A qué me refiero con resolverlo? A proveer un bien público de calidad. No se puede. Y de hecho, en una conferencia o una entrevista, un debate que estuvo Milei, un economista que se llamaba Grabois, le preguntó, bueno, Milei, o sea, tú dices que vas a privatizar todo, ¿eh? Y él dijo, sí, porque el sistema privado resuelve mejor que el sistema público. Y Grabois le dijo, ya, pero ¿cómo haces con las carreteras? ¿Vas a privatizar la carretera? Dijo, sí, lo voy a privatizar. Ya, ¿y cómo haces con las pistas? O sea, porque las veredas, ¿quién lo construye? ¿Quién construye las veredas? Y claro, no pudo responderlo porque no se puede. Entonces, y si lo piensan bien, ¿qué es el socialismo? ¿Qué? Cuando todo es de todo, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Bien público. Entonces, el sistema socialista es el bien público en su máxima expresión, ¿no? Donde todos debemos cuidar de todo, porque es de todos. ¿Entienden? Y tampoco lo pudieron resolver, ¿no? Vieron eso, la caída de la URSS, no pudieron resolverlo. Entonces, si leen el primer capítulo de Samuelson, ¿qué dice Samuelson? ¿Cómo debe gobernarse una sociedad? ¿Puramente por el mercado? Que tiene que tener el Estado. ¿Pero por qué surge la necesidad del Estado? Por el bien público. Y por eso Samuelson acaba su libro haciendo bien público y de ahí regresa al primer capítulo dándose cuenta de que necesariamente debe existir el Estado. Entonces es como un debate ya mucho más allá. Entonces, lo principal de esto es que tienen que entender esta cosita de acá, la estática comparativa. Esto de acá, para hacer el ejercicio de oferta y demanda. Porque ahora vamos a hacer bastante estática comparativa. De hecho, va a ser el curso donde van a hacer más estática comparativa que en micro. Entonces, todo eso que les he comentado es micro. Paradójicamente, también debe resolverse con la macro, porque la macroeconomía intenta resolver problemas económicos de nivel agregado. Entonces, cuando tú aumentas el bien público a un sistema de país, como hizo el socialismo, tenía que aplicar políticas macroeconómicas, pero que den bienestar o que puedan de alguna manera resolver problemas micro. Entonces, en un momento pudieron hacerlo, pudieron tener de alguna manera la solución, y hubo un periodo donde la URSS tuvo un gran crecimiento y las personas cambiaron su racionalidad, pero hubo un momento en que empezó a colapsar, ¿no? Entonces, y empezó a colapsar justamente no por lo micro, sino por lo macro, porque cuando el partido central toma el poder, este partido central aplica políticas macroeconómicas, pero también se da dando cuenta que tiene un fuerte gasto con la guerra, ¿ya? Y como tiene un fuerte gasto con la guerra, no puede planificar de igual manera que si no tuviera un gasto con la guerra. Y de hecho Keynes también tiene un artículo, un texto, que se llama El futuro de nuestros nietos, algo así, y explica cómo la economía de guerra no va a ser sustentable a larga época. Entonces, fueron muchos factores, entre ellos tratar de equilibrar lo micro y viendo tratar de equilibrar lo macro, ¿no? Y justamente ahora, Keynes, al darse cuenta de que era un exceso, un desequilibrio, él abogaba por el estado de bienestar, que le decía. De hecho, van a escuchar mucho esa palabra, estado de bienestar. Estado de bienestar.
Y el estado de bienestar dice que el Estado debe tener fuerte presencia para asegurar el bienestar de sus ciudadanos. En términos de lo que estamos hablando, el Estado está para garantizar los desequilibrios microeconómicos que tenemos. Si no tenemos un buen Estado, no tenemos buenos indicadores. Entonces, no se está cumpliendo el estado de bienestar. Entonces, Keynes se dio cuenta y sus políticas y la mayoría de su pensamiento, que influenciaba parte de Europa y parte de otras zonas, generó que en Europa estén mucho mejor los índices de pobreza, los índices de desarrollo humano. No solamente veía lo macro, sino veía lo micro, que es lo más difícil que hay. Entonces, justamente acabamos la clase pasada diciendo que no se había podido unir la macro y la micro, y en Perú es más trágica la cosa, y vamos a darnos cuenta por qué, porque hay por decirlo de alguna manera, un divorcio total entre la política macro y la política micro, fruto también de que hubo una hiperinflación, fruto también de que no supimos manejar bien la economía, pero ya a lo largo de los años se ha producido esto. Entonces, para entender ya la macro, que es lo que vamos a hablar, vamos a hacer el primer tema, que es los indicadores macroeconómicos. ¿A qué me refiero con indicadores? Son medidas o agregados que nosotros vamos a tener en cuenta, vamos a tener que aprender para poder ver cómo está funcionando la economía a nivel general, ¿ya? La principal medida de indicador es el Producto Bruto Interno. Dentro del Producto Bruto Interno hay dos, que es el Producto Nominal y el Producto Real. Y esto lo he puesto bastante general, ¿no? El primero no considera el efecto de precio, el segundo sí, y es porque les voy a dejar una pequeña tarea de investigación. Y de hecho voy a dejar un video también para que lo explique, de por qué hay esta diferencia y por qué deben tenerlo bien presente. De hecho, cuando uno va avanzando en los cursos se va olvidando de esto, pero cuando llega el último ciclo se va dando cuenta que es muy importante entender esta diferencia, ¿ya? Siempre en la economía se toma el PBI real. Real no quiere decir que son bienes reales, ¿no? Real quiere decir otra cosa, que la otra clase que venga, les voy a dejar un video para hacer indicadores macroeconómicos, ¿ya? Porque es bastante largo y quiero que lo tengan y lo revisen de nuevo, y ahí voy a explicar el PBI real, cómo se mide, todo eso. Entonces, el problema básico de un país, o el problema o la finalidad de un país, es que crezca. ¿Por qué debe crecer un país? Porque eso garantiza que haya mayor producto en el país y garantiza que, en teoría, toda la población tienda a tener esos productos. Entonces, a lo largo del tiempo, si ponemos en un eje horizontal el tiempo, vamos a ver que la economía ha crecido. Y efectivamente, si ustedes revisan cualquier dato, siempre crece. Pero nunca crece linealmente, sino que tiene unos, por decirlo de alguna manera, unos bachecitos, ¿ya? Y esto de acá, vamos a llamarlo PBI, que va a ser el PBI real. Estos bachecitos se van a dar por la dinámica propia del sistema económico, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso. De hecho, cuando llegan a econometría, se olvida un poco la gente de eso, ¿no? Que el PBI siempre crece, nunca disminuye. O sea, en términos generales, siempre está de subida. Pueden haber pequeñas bajas, pequeñas subidas, pero siempre crece. Y obviamente, como les enseñó el profesor Hugo, lo que se genera en estos bachecitos se le llama el ciclo económico. ¿Qué es el ciclo económico? Es la variación o el movimiento del PBI a lo largo del tiempo y cómo se mueve. Y obviamente, como todo ciclo, tiene etapas, ¿no? Generalmente hay un ciclo de auge, hay un ciclo de depreciación o depresión, hay un ciclo de recesión, y eso. Principalmente en la economía, en las noticias uno escucha hablar, ¿no? Hoy vamos a caer en recesión, estamos en depresión, pero ¿qué significa realmente? El término que ustedes deben entender bien es este de acá, el de la recesión.
¿Qué significa la recesión? Cuando el PBI, ¿ya? Cuando el PBI cae en al menos 2 trimestres consecutivos. Entonces, tú, BCR, dices, haces la medición cada mes y al fin y al cabo ves viendo que en 2 trimestres está cayendo tu PBI, estás entrando en una recesión. Entonces, hace poco casi entramos en una recesión, ya casi. Pero ahora va a subir, ¿no? Justamente salió el presidente Julio Velarde, decir que vamos a subir 3% el PBI. Entonces, no es una mala noticia, de hecho, que el PBI crezca es una buena noticia para los inversionistas, etc. Pero esa es la definición, como les puedo decir, técnica, ¿no? 2 trimestres consecutivos. No vamos a decir que recesión es cuando cae el PBI, pues, ¿no? Porque eso es muy general, tenemos que ser un poco más técnicos desde ahora. Entonces, hasta acá tendremos que hay el PBI que tiene fluctuaciones, ¿no? De hecho, en los 70, cuando estaba el sistema socialista, ya se habían dado cuenta desde el nacimiento de la macroeconomía que el PBI fluctuaba, ¿no? O sea, que tenía estos ciclos, ¿no? Entonces había muchas preguntas, ¿no? Que los ciclos se repiten, cada cuánto hay ciclos, ¿no? Trataban de predecir esto, ¿no? Hay un economista que se llamaba Condriate, que trataba de alguna manera predecir en cuánto tiempo iba a haber una depreciación, en cuánto tiempo una recesión, ¿no? Porque el sistema capitalista tiene esta mirada. Entonces, no es tan simple. De hecho, les dejé una lectura ahí en el cronograma. Es la lectura de Casa y Fayed, creo. Ahí un poco les voy a explicar esto de cómo ha ido el PBI en Estados Unidos, porque es el principal referente, y los años en que ha habido depreciación, los años en que ha habido auge. Y no siempre se cumple una regla de que en tantos años va a haber depreciación, entonces hay que alistarlo, ¿no? Ligado a esto, hay otro indicador de PBI que nos interesa y que vamos a hablar y vamos a discutir ahora, ¿ya? ¿Qué es el PBI? Potencial. ¿Ya? El PBI potencial. ¿Por qué es importante hablar del PBI potencial? PBI potencial. Ya. Profesor, en el 2020 se decía que el PBI se registraba un descenso, o a veces decían que el PBI no ha crecido. ¿Se refería a que no ha crecido en comparación al año anterior? Eso vamos a ver ahorita, justamente. Vamos a hacer indicadores. Entonces, justamente el PBI potencial, todo en la vida tiene que compararse con algo, ¿ya? Si tú no te comparas, o si no se compara con algo, no tienes una medida, ¿no? Y tiene sentido, si se dan cuenta, pues, ¿no? ¿Cómo nace una medida cuando hay dos cosas que comparas, ¿no? Entonces, si tú hablas solo de PBI, no lo estás comparando con nada, ¿no? ¿Cómo sabes que un país está bien? Nada más viendo el PBI. Si digo que el PBI tiene, no sé, 20 millones, ¿cómo sabes que esos 20 millones son algo bueno para el país? No lo sabes. ¿Por qué no lo sabes? Porque no estás comparando con tu óptimo, ¿no? Es decir, no estás comparando con lo mejor que existe de la economía. Entonces, lo tengo anotado acá. El PBI es el máximo nivel de producción, vamos a llamarlo, y es una definición. El máximo nivel de producción dado que usamos todos los factores productivos óptimamente. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si la economía funciona bien, si usamos todo lo que podemos, usamos todos los trabajadores que tenemos, usamos todas las empresas al 100, vamos a estar produciendo en nuestro tope máximo, ¿no? Entonces, cada economía
tiene una diferente forma de producción. De hecho, seguramente el profesor Hugo les dijo eso con la frontera de posibilidades de producción. Hay una frontera de posibilidades para Perú, ¿no? Donde tenemos los factores productivos, digamos, capital, trabajo, ¿no? Entonces, usamos de manera más eficiente, de manera muy eficiente todos los recursos, ¿no?, que hemos visto en Economía 1. Pero hay otro país, digamos Estados Unidos, que tiene mejor eficiencia. Está por acá. Entonces, esta frontera es la frontera donde se produce de manera más eficiente y en la capacidad máxima y con los recursos manejados de manera correcta. Entonces, eso nos va a dar una producción máxima de todo. Entonces, esa producción máxima, dado que estamos usando todos nuestros recursos, ¿cómo se llama? PBI potencial. Entonces, básicamente viendo la gráfica podemos decir, ¿no?, si cada año tenemos un PBI, es decir, una producción, ¿cómo nos comparamos si estamos bien o mal? Con el PBI potencial. Entonces, voy a poner acá. Si estamos, digamos, acá, este de acá es el PBI real. En este punto de acá, el PBI real es mayor que el PBI potencial. ¿Ya? Evidentemente va a surgir un problema, ¿no?, porque no estamos en nuestras capacidades máximas. Si estamos acá, ¿qué decimos? ¿Que el PBI real es mayor o menor? Menor que el PBI potencial. Entonces, imaginen de nuevo esto, ¿ah? El PBI real es lo que estamos produciendo en este momento y el PBI potencial es el que debemos producir. En este caso, el PBI real es el PBI que estamos produciendo en este momento y es el PBI potencial. ¿Ya? Generalmente, en este caso de acá, va a existir un problema. En los dos, ¿no? Pero en este es más fácil de ver. Y ese problema se va a llamar desempleo. ¿Por qué hay desempleo ahí? Porque no se utiliza activamente todos los factores. Claro, no estás usando plenamente todos tus factores. Entonces, podemos decir que tú estarías por acá, ¿no? Por acá. Entonces, como no estás usando todos tus factores, no estás llegando a lo que el PBI potencial quisieras. ¿Ya? Y eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama esta diferencia de acá? Brecha de producción. Brecha del PBI. Brecha de producción. Profe, pero o sea el PBI real está en función como si fuera la FPP, ¿no? La capacidad de producción. Me refiero a que si es menor es porque no está en el tope, en el máximo de la FPP. Pero entonces si se va encima del PBI potencial... Ah, estás encima. Ajá. Pero eso no era algo imposible. Ah, justamente eso. Esto era en términos micro, ¿no? Cuando ingresas a un país, ya no estás solo tú, sino que acá hay otros países. Entonces, esos otros países son los que de alguna manera pueden tener más producción y pueden meterlo a tu economía, o algo puede pasar que tú tengas mucha producción. Y otra de las cosas que es cuando es a nivel agregado es que tienes muchas personas que consumen. Y puede pasar que se produzca tanto que estas personas ya no quieran consumir, ¿no? Como lo que pasó en 1936. ¿Qué pasó en 1936? Exceso de oferta. Claro, hubo un exceso de oferta. Y Keynes justamente se dio cuenta de eso porque había mucha producción, pero no había gente que lo consuma. ¿Qué haces en ese caso? ¿Por qué el hecho de que haya mucha producción hace que sea malo para ti? Porque las empresas no tienen ganancias. Si no tienen ganancias, se quiebran. Si quiebran, no contratan trabajadores. Y si no contratan trabajadores, los trabajadores no tienen
ingresos. Y es todo un círculo vicioso que va generando crisis. Y es algo tan, como que, tan, de alguna manera, como que ocurre un problemita pequeño y afecta a todo, porque estamos dentro de un esquema de equilibrio general. Porque el equilibrio general sucede en estas cosas de afectar a otros mercados. Entonces, ¿tienen un borrador? Mota. Vamos a ver uno de los indicadores del PBI y vamos a ver cómo crece el PBI. ¿Ya? Como les comento, hasta este momento no les he dicho, no les he comentado cómo se mide o cómo obtenemos el PBI, porque eso es parte de otro tema que se llama cuentas nacionales. Justamente de cuentas nacionales es que les voy a dejar el video para que ustedes lo revisen, lo vuelvan a ver hasta que profundicen, ¿no? Generalmente el PBI en las noticias, lo que dijo su compañero, vamos a ver como crecimiento del PBI. ¿Ya? ¿Cómo se mide este crecimiento? No. Supongamos que tenemos unos años acá y tenemos un PBI. ¿Qué PBI es este? El PBI real. Nunca se olviden, ya siempre vamos a trabajar con PBI real. Entonces tenemos, digamos, los años, vamos a ponerle 2021, 2022 y 2023. Tenemos 3 años donde la institución encargada de medir el PBI, que se llama INE, Instituto Nacional de Estadística, ha podido calcular de alguna manera misteriosa el PBI, ¿ya? Que todavía no lo sabe. Entonces, digamos que el año 2021 fue 100 millones o 100.000, pero vamos a ponerle 100. En el año 2022 lo midieron y fue 200. Y en el año 2023 fue 300. ¿Ya? Entonces, lo que claramente las noticias nos dicen es que el PBI ha crecido. Dice, ha crecido en 20%. ¿Qué significa esto? Que ellos lo que te están dando es una tasa de crecimiento. Crecimiento del PBI. ¿Y cómo se calcula esto? Hay una fórmula, ¿ya? Que es el PBI del año T. PBI Del año T. de este año, del año que quieras analizar, Menos el PBI del T-1 sobre el PBI del T-1. entre El PBI del T-1. del año por 100%. Y el 100%. Porcentaje. Ya. Entonces, si nosotros queremos analizar cuál es la tasa de crecimiento, que generalmente en economía, cuando vienen a hacer crecimiento, le vamos a llamar G. ¿Qué es G? G es la tasa de crecimiento del PBI, ¿ya? Solo es un símbolo, ya no se asuste. Entonces, si vemos la tasa de crecimiento del año 2021 al 2022, simplemente reemplazas los valores, ¿no? Reemplazas 200, ¿no? Menos 100 entre 100 o 200. Entre 100. Por el 100%. ¿Cuánto sale? 100%. Entonces, cuando te dicen, mira, el PBI ha crecido, siempre te lo dicen que ha crecido de un año respecto a otro o de un periodo respecto a otro. Siempre es de un periodo respecto a otro, ¿eh? No se olviden eso. O sea, siempre es el PBI ha crecido de tal fecha a tal fecha. Y siempre es una fecha que es seguida, o sea, es siempre 2021 o 2022. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Este 100%, el PBI se ha duplicado. ¿Una economía puede crecer al 100%? ¿Qué creen ustedes? No.
¿Por qué no crece una economía al 100%? Porque estaría utilizando todos los factores, pero óptimamente ¿Y estaría. cómo se llama eso? Bueno, PBI potencial. PBI potencial, porque está usando todos sus factores. Pero nunca sucede así en la realidad. Siempre hay desempleo, siempre hay ciertas cosas que no dejan. Y ahora, vamos a ver otra pregunta, ¿ya? Esto también pregunta mucho. Si tenemos un año, digamos acá, y el PBI real, el año 2021, vamos a poner el año 2010, ¿ya? Y en el año 2010 teníamos 100 millones, ¿no? 100 millones de soles. Y ahora tenemos el año 2023 con 350 millones. Entonces, la tasa de crecimiento del año 2010 al 2023. ¿Cómo creen que se calcula esa tasa? ¿Igual que esta? Entre el número de años. No, no sería igual. ¿No? Entre el número de años. ¿Cómo calcular? La cantidad de años. 2023 menos 2010. Y hay una fórmula ya. Ya. La fórmula es esta. La tasa de... No, mejor voy a hacer otra. Que es el PBI del año 0 va a ser igual al PBI del año T por 1 más la tasa de crecimiento elevada a la T. Así es. ¿Y por qué es así? Simplemente factorizas el G, pues, ¿no? Que es la tasa de crecimiento. Voy a poner acá. Simplemente factorizas y al final sería la raíz cuadrada de T del PBI menos 1. ¿No? Esto de acá pasa a dividir, sería 0 y este es T. Y esto ya no se va a llamar tasa de crecimiento del año 2010 al 2023, se va a llamar tasa de crecimiento promedio. Tasa de crecimiento promedio. Ya. De hecho, en Samuelson lo hace así. Ahora, ¿por qué se hace así? Ustedes cuando sacan un préstamo, seguramente sus papás, alguien ha sacado un préstamo, ¿sí o no? ¿Cómo calculan la tasa de interés? ¿Es simple o compuesta? Compuesta. ¿Qué significa que sea compuesta? Que la tasa, si no me equivoco, la tasa de interés se aplica cada periodo de tiempo. Ya. Es como que te prestas 3 soles con una tasa compuesta de interés, 2 soles, pero en cada cierto periodo de tiempo tu total, o bueno, tu capital inicial varía. Claro. Vamos a imaginarlo así. Y de hecho esto va a salir mucho cuando hayamos inversión. El tema de inversión justamente trata sobre eso. Si tenemos un PBI en un año 0, digamos que es X, ¿no? Nosotros queremos ver qué ha sucedido en el año T, o sea, en un año, el 2023, o sea, tu año 0 es el 2010. Entonces, ¿qué significa la tasa de crecimiento? Que tú, en el otro año, en el periodo 1, vas a multiplicar X por G más el PBI. ¿Por qué? Porque si tú tienes 100 y tu tasa de crecimiento es 100%, ¿qué significa? ¿Cuánto es la tasa de crecimiento? 100 más 100 es 200. O sea, significa la tasa de crecimiento que tú tienes un valor, lo multiplicas por esa tasa de crecimiento y tienes que sumar el mismo valor para tener cuánto has crecido de acá a acá. ¿No? Está bien, ¿no? Sí, sí lo tienen claro. Ahora, ¿cómo será el PBI en el año 2? Todo por la tasa de crecimiento más X. Claro, va a ser XG
más X, Todo por G, por G, ya, más X. XG, más No, está más X, ¿no? Ah, sí, 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 porque sí, está bien. ¿qué he hecho acá? Mira, he multiplicado la cifra por G más la misma cifra. Pues acá estoy multiplicando la cifra por G más la misma Sí, cifra. sí, sí. ¿Cuánto sale eso? A ver, saquen. Ah, sí, de hecho. Ya les voy a soplar ya. Ahí está, ese es. 1 más Claro, si factorizas. Eso está. Entonces, si vas viendo a través de los años, va a llegar un periodo que quieres calcular el PBI, donde, por lógica, pues no por deducción, simplemente va a ser X Más. G a la B. ¿Y qué es eso? El que está de acá. Este de acá. Y de hecho así se hace finanzas, o sea, así empiezan las finanzas. Cuando empiezan a estudiar finanzas, van a hacer esto de acá. Pero no con PBI, sino con qué? Con flujos de dinero. Ahora, ¿qué estamos suponiendo ahí? ¿Qué creen que estamos suponiendo? Hay un supuesto ahí bien fuerte que está detrás. La tasa de crecimiento es constante. La tasa de crecimiento. Siempre usamos G constante. Nunca varía, porque si variara acá ya no podría cumplirse esto, pues no. Sí. Entonces, es constante O pro. Por eso esa tasa, ¿cómo se llama? Tasa de crecimiento promedio del año 2010 al 2000. ¿Y cuánto sale esta tasa de crecimiento acá? En este tiempo. A ver, calcúlenlo. Sí, nada más factorizar esto, pues, ¿no? Hacer esto entre esto, la raíz cuadrada de la diferencia de los años menos 1. No sé. Ya. Entonces, hay un ejercicio en la práctica que tienen que hacer esto de acá y no esto de acá, porque esto de acá es nada más para 2 años. Y esto responde a otra pregunta, ¿no? Y esto es una pregunta de crecimiento económico. ¿Cuánto ha crecido China desde que entró Mao Zedong hasta nuestra época? ¿No? 5% anual. ¿Cuánto ha crecido? En promedio, ¿no? Lo dices en promedio. Entonces, esa es un diferente dato de lo que nos da el BCR. El BCR nos dice, hemos crecido de tal año, del año pasado a este año, en ¿cuánto? 3%. O sea, claro. Pero es diferente decir cuánto hemos crecido desde 5 años hasta ahora, ¿no? Y es una tasa de crecimiento en promedio. ¿Ya? Entonces, más o menos todo esto se aplica para todo. Si en vez de PDI le ponemos precio, podemos ver la tasa de crecimiento del precio. Si ponemos en vez de PDI empleo, le vamos a llamar tasa de crecimiento del empleo. Si le ponemos IPC, podría ser la inflación. Claro, la inflación. Eso en la clase de grabada les voy a explicar más, ¿no? Cómo se mide la inflación, qué se está dando, ¿no? Entonces, lo que quiero ver ahora es lo que también nos va a servir. El otro indicador, ¿cuál es el otro indicador? ¿Para qué? El empleo. ¿Ya? Y ese es hay otro debate ahí. Según el INE, de toda la población total, Las 6, 6 y 15, 6 y media. de toda la población total, ¿todos trabajamos? ¿Qué piensan ustedes? No, son 6 y 20. En realidad no. Claro, hay dos tipos de personas que trabajan, las que son La última parte de las 6 y 20. A las 6 y 20 voy a ir. bueno, el INE le va a llamar Ya me necesito eso. Ya voy a intentar. este de acá, población Económicamente activo. y edad de trabajar. Trabajar. Y la otra parte de la población, ¿qué sería? Población que no está
Y acá en el Perú hay una edad ya, que es un promedio, que es 14 años. Entonces, por norma y por ley, antes de 14 años no puedes trabajar. Después de 14 ya pueden contratar. Ahora, de la población en edad de trabajar también se divide en dos. ¿Cuáles son los otros dos? La población económicamente activa. Y la otra es la población Económicamente inactiva. no inactiva. Que este lado se llama la PEA y este el PEI. El PEI. Y ahora acá surge una confusión, que yo también la tenía, y era el término de los porcentajes, ¿no? Cuando te dicen la población económicamente activa es el 16%, ¿qué te están diciendo? Que el 16% de la población en edad de trabajar. Claro, si hay 100 trabajadores en edad de trabajar, 16 son económicamente activas y 84 la población inactiva. Sí. No se calcula sobre el total, ¿no? Y acá no estás considerando, siempre consideras sobre eso. Entonces acá también se dividen en dos. Adecuadamente empleada y subempleada. Primero con la inactiva. Hay uno que se llama el desempleo. Desempleo Los que buscan y los que no buscan chamba. friccional y Y el de acá, friccional. no, se llaman los inactivos. Van a encontrar muchos libros que llaman subempleo, desempleo, pero esta es la categorización oficial del INEGI. ¿Ya? Inactivos plenos se llama. En la PEA están los ocupados. De hecho, los ocupados son los que están chambeando, pero dentro de los ocupados, depende también qué categorización use, están los adecuadamente empleados, los subempleados, pero a ese nivel ya no vamos a llegar. Y el otro es el desempleo. Desempleo abierto. El desempleo abierto. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos de acá? De hecho, el desempleo oculto es más fácil de entender. No, los inactivos plenos, ¿no? Son los que están en edad de trabajar y que no quieren. No quieren y no buscan. ¿No? Vamos. El desempleo oculto son los que buscan pero no encuentran. El desempleo abierto, ¿qué es? No quieren ni buscan. Claro, los que buscan activamente. Pero ¿cuál es la diferencia con el de acá? Que hay, claro, hay unos que son de friccional Sí. o que van a entrar a trabajo, y estos son los ocupados, no plenos. Ahora la pregunta es, ¿existe el desempleo o no existe el desempleo? Sí. Sí. ¿Existe o no? Sí. Y ahora la otra pregunta es, ¿ese desempleo es porque ellos quieren o porque el sistema no les deja? Depende. Ambos casos. Por eso depende. Claro, pero hay que basarnos en la acá, pues, ¿no? Miren, desde acá ellos, sí, no quieren. O sea, es como que ya, va a haber desempleo. Es decir, siempre
nunca vas a estar en tu potencial. ¿Por qué nunca vas a estar en tu potencial? Porque ellos no quieren trabajar. Molestan y ya, malogran el PDI. Entonces siempre va a haber desempleo. Estos de acá también, o sea, estos de acá están cambiando de trabajo, están rotando, están ahí buscando, o sea, siempre están. Los de acá son la P ocupada, que efectivamente produce, que puede estar empleada, desempleada, ¿no? Adecuadamente empleada o subempleada, pero está ahí. Y esto de acá, el desempleo oculto, ¿no? Es porque ellos efectivamente pueden o no querer, pero algo está pasando que se nos oculta a nosotros, que no sabemos por qué no encuentran empleo ellos. Entonces, la cuestión de la teoría económica es que uno hace teoría económica, pero siempre debe aceptar que va a haber desempleo. Nunca vas a eliminar totalmente el desempleo, siempre va a haber. Entonces, nunca vamos a estar en PBI potencial. el PBI potencial, no vamos a llegar. ¿Ya? Porque nunca vamos a usar de manera eficiente y con su máxima capacidad los recursos, que es el empleo, el trabajo. Ahora lo otro es que ahí no estamos considerando otra cosa, ¿ya? Que no se contabiliza, pero que sí es importante. La informalidad. ¿Ya? La informalidad no se modela en ninguno, o sea, es como que vamos a suponer que no existe informalidad en nuestros modelos. A pesar de que en el Perú, ¿cuánto es la informalidad? ¿Sabes? 70. Casi 80. 70. ¿Pero qué significa 70%? ¿Qué significa? ¿De qué? De la posibilidad de trabajar. Que si tenemos 10 personas, solamente 3 entran acá. Y los otros 7 ¿dónde están? No figura. No figura. ¿Pero eso no les parece medio extraño? 7 personas que no contabilizas y no sabes qué hacen. Y solamente haces una teoría para 3. Sospechoso, ¿no? Pero aún así se hace política, ¿por qué? Porque no podemos recoger, bueno, sí se puede recoger de alguna forma esa información, pero es también debatible cómo se recoge, ¿no? Entonces, el modelo principal que vamos a entrar ahora, que va a ser el modelo de oferta y demanda agregada, no considera que no existe informalidad, es decir, que todos están trabajando, en toda la población entrada a trabajar, ingresa a estos dos aspectos. ¿Sí? Ah, ingresa, entonces la informalidad no existe, ¿no? Eso no es nuestro problema. Por eso la vez pasada les decía, ¿no? Que cuando un premio Nobel que se llamó Arthur Lewis fue a Japón a enseñar, decía que ellos, los japoneses, estaban más preparados para resolver problemas de Estados Unidos que problemas del mismo Japón. ¿Por qué? Porque sus modelos no consideran aspectos esenciales, ¿no? Y un aspecto esencial está la informalidad. Entonces, hacer una teoría sin informalidad es cuestionable en Perú, pues, ¿no? Casi toda la economía. Claro, ¿no? O sea, ¿cómo haces política económica sin que ellos, sin que los contabilices? Bueno, y finalmente el último indicador, que obviamente todos estos indicadores no los estoy explayando en su totalidad, porque en el video que les voy a pasar vamos a aprender cómo calcularlo, qué sumar, qué restar, ¿no? Si les enseñara acá se perdería mucho porque es bastante, entonces van a ver el video. El otro es la inflación. La inflación. ¿Qué es la inflación? Variación del Es índice el general de aumento inflación. de los precios de la economía. Nosotros le llamamos IPC. ¿Ya? Para darles un vistazo general, lo que hace el INEI es que recoge muchos bienes y haya como un promedio de precios, de todos ellos. ¿Ya? Entonces ese sería el precio promedio de todo lo que nosotros consumimos. Obviamente hay mucha más metodología y parte de ella es que muchos de esos bienes, o sea, es cuestionable su cálculo. Yo no estoy en contra del INEI, pero sí es cuestionable. Por ejemplo,
ellos no toman muchos rubros que son importantes porque hay falta de información. Tengo varios amigos que trabajan en el INEI y lo que hacen ellos es piden información a las empresas y con eso calculan el IPC. Pero tú no sabes si te están dando la información correcta. ¿Por qué no te pueden dar la información correcta? Porque bajo el esquema microeconómico, una entidad llamada Indecopi castiga lo que es los monopolios, oligopolios, carteles, ¿no? Y un indicador para ver si existe un monopolio es el precio, si existe colusión es el precio. Entonces, una empresa que está en un cartel o que está haciendo está en un oligopolio, nunca te va a dar un precio real, pues, ¿no? ¿Por qué? A ver, pongamos que hay, no sé, un mercado de galletas, ¿ya? Y estas galletas son tres marcas, marca 1, marca 2, marca 3, ¿ya? Entonces, en el tiempo 1, el precio de la marca 1 era, digamos, 20 céntimos, el precio de la marca 2, 30 céntimos, y el precio de la marca 3, 40 céntimos. Entonces, pasa el tiempo y le pedimos información al mercado, en el tiempo N, y descubrimos que M1 está 30 céntimos, 50 céntimos, M2 está 50 céntimos y M3 está 50 céntimos. Qué raro que el mercado, teniendo precios diferentes para un producto, ahora tenga los mismos precios. ¿Se han dado cuenta? Es sospechoso, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta que algo está pasando con los precios, empiezas a indagar, bueno, entonces, ¿qué haces? Empiezas a indagar la estructura gerencial de estas empresas y ves que tal vez han hecho un acuerdo, ¿no? Entonces, y si es peor, ¿no? En algunos casos, nadie los fiscaliza, pasa un tiempo, N1, y vas a ver que ahora las galletas, claro, pueden estar muy caras, ¿no? 10 soles. Las rellenitas son 50, qué abuso. Las rellenitas los subieron los Antes estaba China. Cada 20 céntimos. Y es lo que pasó, por ejemplo, en el mercado farmacéutico. Hubo una colusión con mercados que eran principalmente farmacias, y estas farmacias, una de las formas que le digo es esta, ¿no? De los precios, que tú te dabas cuenta que todas las farmacias, ninguna tenía el producto que tú buscabas, la medicina que tú buscabas, pero tenían otra, que era más cara. Y buscabas y ninguna lo tenía. Qué raro que ninguna lo tenga, ¿no? Si es un mercado libre y que todos pueden adquirir de acuerdo a la oferta y demanda. Y aparte de eso, los precios iban elevándose cada cierto tiempo. Entonces, haciendo un análisis ya micro, se dieron cuenta que estos mercados estaban en un cartel, estaban en un oligopolio, estaban fijando los precios y no estaban en competencia. Entonces, el INE, cuando pide precios, ellos dan los precios como que ellos quieren, bueno, no es totalmente certero. Pero aún así es mejor que no tenerlo. Es la premisa de todo el Perú. Tienes algo, mejor es tener algo a no tener nada. Y eso pasa en todo el estado, en todas las indicadores, ¿no? Entonces, la inflación, hay dos tipos de inflación vamos a estudiar. Uno que es la hiperinflación. Y la otra que es la deflación. La deflación. La deflación es otra cosa. Que vamos a ver. La hiperinflación, la deflación es la más fácil, ¿no? ¿Qué es la deflación? La disminución. Disminución de precios. Disminución de precios. De precios generales. ¿Y la hiperinflación? ¿Qué es la hiperinflación? Subida catastrófica. Bueno, subida rápida. Catastrófica. Subida apresurada de los precios. Claro, Se sube y no deja subir. esa es la. Después del 5%. Le vamos a llamar aumento acelerado. Subida acelerada. Aumento
hacia el lado Por eso, pues, la local de los precios. y es así. Y luego de encima, ¿no? De hecho, que estas categorías, bueno, esta definición se va a profundizar más luego cuando hagamos, pero tómenlo así, ¿no? O de vino, pues. Estos son los indicadores más, bueno, los principales indicadores de la economía, ¿ya? Entonces, con estos tres, siempre nos interesan, porque como les comenté la vez pasada, la teoría económica ha logrado identificar que estos tres son los que afectan más al bienestar. ¿Qué hacemos ante ello? ¿Qué creen que hace? ¿Qué hace el Estado? Política. Claro, hace políticas, ¿no? Y generalmente hace dos, ¿no? Ponele acá. Pero, políticas Secretaria. económicas. ¿Por qué empiezo con las políticas económicas? Porque, o sea, como vemos acá hay muchos problemas que la economía genera, ¿no? Entonces debemos de alguna manera nosotros como economistas responder a esto, ¿no? ¿Qué sucede si tenemos un PBI negativo? Si decrecemos el PBI. ¿Qué sucede si aumenta la inflación? ¿Qué sucede si aumenta el desempleo? ¿No? Entonces, estos indicadores son muy importantes porque en primero te permiten ver cómo está tu economía, como una medición de cómo está, ¿no? Qué tan alto está. De hecho, se toma un poco de los términos de medicina, ¿no? Cuando una economía está en recesión y hay alta inflación, podemos decir que se está calentando la economía. Entonces hay que enfriarla. Es un término que seguramente van a haber entrevistas de economistas le dicen así, ¿no? Tenemos que enfriar la economía. ¿Pero qué significa enfriar la economía? Significa aplicar políticas económicas. Y principalmente nosotros siempre tenemos dos. Uno que es la política Expansiva. Expansiva dominio, expansiva. fiscal. Y la otra que es la política Monetaria. ¿Por qué estas dos políticas y no tres o cuatro? ¿Por qué crees? Son las que más necesarias. Es por el Estado moderno que se ha generado. O sea, el Estado como tal, cuando se empezó a visualizarse ya en los albores de la democracia, y cuando empezó a pensarse, y seguramente lo han visto, se ha dividido en tres poderes. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo, judicial. Y entonces, cada uno tiene encargado algo para poder manejar el país. Entonces, principalmente el legislativo, el poder ejecutivo, disculpen, es el encargado de mantener o administrar el Estado. Entonces, este poder ejecutivo, como tal, el poder ejecutivo, que principalmente es el gobierno. Nuestra presidenta favorita, Dina Boluarte, es la máxima representante del poder ejecutivo, y entonces ella es la que debe administrar de manera correcta el Estado. Entonces, para eso, él tiene muchas instituciones, ¿ya? Tiene muchas instituciones. Principalmente, tiene dos, que es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el BCR, el Banco Central de Reserva. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hubo una división entre estos dos? Porque ahora, si ustedes leen la Constitución, hay un divorcio, o bueno, una línea de demarcación muy clara. Está así. El BCR tiene independencia. El BCR tiene independencia. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque hay algunos países donde no hay independencia del BCR. Por ejemplo, en Argentina, Venezuela. Entonces, no hay independencia. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno, el Estado lo administra. Claro, que si Dina dice imprime más dinero, porque necesito irme a Estados Unidos, lo imprimen, pues, ¿no? Entonces, justamente ahora, después de una crisis que hemos sufrido, hemos aprendido que debe haber esta independencia.
Entonces, como hay esta independencia de dos poderes, tenemos ya dos brazos o dos herramientas para poder manejar todos los problemas que estamos viendo. Entonces, el MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, se encarga de hacer política, y el BCR se encarga de hacer política monetaria. Entonces, es muy importante entender esto, porque cuando uno habla de política, política de gasto, política digamos, de transferencias, etcétera, tiene que saber quién está haciendo qué. Evidentemente, es diferente afectar la política fiscal que la política monetaria. De hecho, muchas veces después que empezaron a hacer las crisis, antes de la crisis financiera se había llegado a un consenso. ¿Cuál era el consenso? De que el gobierno debía participar mucho menos en la economía. Porque el gobierno casi nunca hacía muchas transferencias, no participaba. Toda la economía se manejaba por política monetaria. Y de hecho es el indicador más visible, ¿no? Si ustedes ven las noticias, siempre están noticias del BCR. Entonces, siempre te preguntan cuál es el tipo de cambio, cuál va a ser la tasa de interés. Entonces, esas preguntas nos hacen de alguna manera ver que la política monetaria siempre tuvo un efecto mayor en la economía. Pero sucedió que en la crisis financiera la política monetaria ya no funcionaba. Es decir, hacían política monetaria y ya no funcionaba. Este un brazo menos, producto de algo que se llamó, y lo voy a poner acá porque está de moda, la trampa de liquidez. De hecho va a ser una de las tareas que lo voy a dejar más adelante. La trampa de liquidez significaba que tú ya no podías manejar la tasa de interés porque ya había llegado a cero, ¿no? Cuando llegaba a cero la tasa de interés, no podías, si le elevabas más podías producir desempleo. Si la bajabas ya no podías porque tasa de interés negativa no existe. Entonces no podía hacer nada. Entonces, ¿quién ingresó ahí? La política fiscal. Entonces, a partir de ahí se dieron cuenta que la política fiscal, y regresaron de nuevo a Keynes, se dieron cuenta que la política fiscal era muy importante, ¿no? Entonces, esta política fiscal se da con instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos de la política fiscal? ¿Qué hace el gobierno? Impuestos y subsidios. Claro, impuestos Gasto público. Gasto público. y gasto de gobierno. ¿Y cuáles son los instrumentos de la política monetaria? Primero es el término monetario. Puede imprimir dinero, ¿no? Lo segundo es la tasa de interés. Y lo tercero es la regulación, vamos a poner regulación financiera. La pregunta que surge acá, y es la que se van a hacer hasta que lleguen casi a acabar la carrera, es cómo así estos instrumentos funcionan o cómo en la vida real se aplican. Porque nosotros entendemos que subes o bajas la tasa de interés, algo sucede con la economía. Pero es tan sencillo, ¿creen que es tan sencillo como decir, la tasa de interés va a ser 4? ¿Cómo así eso se aplica directamente al mercado real? Entonces, esa pregunta no les van a responder hasta que lleguen a cursos muy avanzados. Porque en verdad es todo un proceso contable que empieza con que el Banco Central de Reserva les presta dinero a los bancos. ¿De dónde creen que sale el dinero? ¿Cómo los bancos tienen dinero? El Banco Central les presta dinero. Claro. Le da permiso para que generen dinero o algo así. Ese es claro, ese dinero secundario. Pero el dinero primario es el dinero en monedas. De nosotros. Sale el banco les presta. También. Claro. ¿Por qué creen que cada vez que mueve la tasa de interés algo sucede? Porque hay dinero. Y en verdad, con esto acabamos. Vamos a hacer el flujo circular de la economía para verlo esto en toda su amplitud.
¿Qué hizo no? ¿Qué es el instrumento ¿No? de la política ¿Acá? monetaria? ¿No? ¿Acá? Monetario. Van a tomar foto. Déjame ver. Flotación. No sigo el rey. No, dile este. La mía, ¿no? Sí, va a estar a público. No. Vamos a acabar con esto, que es lo que le vamos a llamar nosotros. Le vamos a llamar el modelo. El modelo del flujo circular de gasto ingreso. De paso vamos a ir adelantando también de alguna forma para entender la economía. Así viéndolo, o sea, pensándolo más efectivamente, en la economía hay dos grandes factores, ¿no? Incluso tres, ¿no? Como que hemos visto la política económica. ¿Cuáles son? El primero, al primero le vamos a llamar gobierno, ¿ya? Al segundo le vamos a llamar familia. Y al tercero le vamos a llamar empresas. ¿Y el mercado qué es? La interacción entre ellos. La interacción entre estos tres. ¿Qué son las familias? Los consumidores y los consumidores. Claro, son todas las personas. O sea, estas categorías son como que simplificadoras, que abstraen. No necesariamente son familias que viven en casas, ¿no? O sea, no hay que como que confundir. Y de hecho se va a complejizar más cuando veamos algo que les voy a enseñar. Entonces, estos tres actores interactúan en mercados. ¿Se acuerdan la clase pasada que les dije que había mercados? Sí. Entonces, los tres van a interactuar primero en el mercado de Bienes y servicios. bienes. Y también van a interactuar en un mercado que le vamos a llamar mercado El factor de producción. Hay un tercer mercado que hemos visto en la clase pasada y que lo estamos estudiando. ¿Cuál es? De dinero. El mercado de dinero. El de trabajo. Este mercado de factores son factores productivos. ¿Cuáles son? Trabajo, capital, Tierra. tierra no, ahorita vamos a ver por qué. Y falta el otro, ¿no? El mercado. Lo vamos a llamar financiero. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? Equilibrio general. Siempre tengo, ¿ah? ¿Por qué equilibrio general? Porque están todos los mercados. ¿Ya? Vamos a hacerlo el más fácil, ¿ya? ¿Cuál es el más fácil? El gobierno. ¿El gobierno qué cobra? Impuestos. Impuestos. A los dos, ¿no? Porque a la empresa también le cobra, ¿no? ¿Pero qué da en compensación el gobierno? Bienes públicos. Servicios. Leyes. Nada. No, sí da Educación. bienes públicos. Ah, San Marcos. Bienes públicos, como la San Marcos. El público ya fue. La UIT. Bienes públicos. Es el más sencillo de entender y el más también que efectivamente sabemos, ¿no? Damos algo, decimos. ¿Por qué se llama flujo? Porque si se dan cuenta, el dinero que pasa de acá a acá, se regresa de acá a acá. O sea, el dinero nunca se pierde, el dinero da vueltas, siempre está
acá rondando el dinero. Hasta que puede haber un flujo externo, como el mercado externo, algo que desaparece, lavado de dinero, chibolín, así. Entonces, siempre el dinero está acá. ¿Cuál es el otro sencillo de entender? El de acá, el financiero. ¿Por qué? Porque hay familias, o sea, hay personas que ahorran. Capaz ustedes todavía no, porque recién están estudiando, pero hay personas que ahorran. ¿Dónde meten su dinero las personas que ahorran? En los bancos, ¿no? Debajo del colchón. Las van acá. Ahora. Ahora. Y ese ahorro que le dan al mercado financiero, ¿el banco se lo queda? Lo invierte, ¿no? Le da a las La empresa. empresas para que ellos Invierta. Invierte. De hecho, cuando hablo de mercado financiero, me estoy refiriendo en general, ya a bancos, bolsas, etcétera, ¿no? Los campos de presas, etcétera, ¿no? O sea, hay un mercado que algo pasa que te dan dinero. Pero, de hecho, Figueroa también se dio cuenta en muchos autores que en el mercado financiero están los bancos, digamos, ¿no? Los bancos. Y los bancos casi nunca se mencionan en los libros, pero ellos tienen una racionalidad también. ¿Cuál es la racionalidad de un banco? ¿Le prestan a todos? No, Solo los Que son A los capaces. que tienen capacidad. tiene un criterio de elección. ¿Cuál es el criterio de un banco para prestar? La Pagarle, garantía, ¿no? ajá, la garantía que Lo cual es paradójico, ¿no? Porque si nosotros no podemos pagarle, no nos dan dinero. Pero ¿para qué necesitamos dinero nosotros? Para generar más dinero. Entonces aquí le prestan los bancos a los que tienen, y si no tienes dinero, ¿pero por qué pides dinero? porque no tiene. ¿Por qué pides dinero? Entonces, es el capital en general. Mientras más dinero tengas, más rico eres. Esa es la premisa. ¿Por qué? Porque si tienes más dinero, cualquier banco te va a prestar. Si tienes 1 millón de soles, cualquier banco viene y te presta 3 millones. Pero si tienes 0 y tienes una idea grandiosa, ningún banco te presta. Entonces, los bancos tienen una racionalidad también, sino que muchas veces en los libros se piensa que son solamente intermediarios. Reciben el dinero y lo prestan. Pero en verdad no es así, ¿no? Ustedes saben. De hecho, van a sentirlo también cuando entren al mercado laboral. Entonces, esos son como que los más sencillos. Ahora, la empresa. ¿Qué es el PBI? El Producto Bruto Interno, es decir, la producción total de un país. Entonces, ¿quiénes producen acá? Las empresas. ¿Las familias? Las empresas. Las empresas producen. ¿Qué producen? Bienes y servicios. Bienes. Ya, bienes y servicios. Mira. Si el PBI es producir bienes y servicios, entonces, ¿cómo sería la primera forma de medir el PBI? Sumando, pues, ¿no? Todos los bienes y servicios que se han producido. ¿No? Entonces, la primera forma de medir el PBI es poner acá. Le vamos a llamar como la sumatoria, es decir, la suma de todo el valor agregado, ¿ya? Agregado de la economía. Y este es el método del ingreso de la producción. ¿Por qué la producción? Porque están produciendo las empresas, pues es lógico, no son las familias. Acá hay producción y están yendo al mercado. Entonces, la sumatoria del valor agregado va a ser el PBI. Entonces, ese PBI es el que calcula el INEC. Pero, como ustedes ya saben, están incluyendo hay otras formas de medir el PBI. ¿Por qué? Por esto. Porque el dinero siempre circula. Estos bienes y servicios que la empresa va a llevar al mercado de bienes, lo vende. ¿A quién lo vende? ¿No? Lo vende. ¿Y ellos qué hacen? Gastan en ¿no? Gastan en consumo.
Este gasto, bueno, acá sería consumo. Sería un consumo. O sea, compran los bienes. Para hacerlo así, compran bienes. Y por esa compra, ¿qué hacen? Un gasto, ¿no? Gasto y consumo. Es decir, siempre, de hecho, en contabilidad, hay una regla, que es la regla del T, creo. Que cuando ustedes hagan contabilidad, van a ver siempre una partida donde acá están los activos y acá los pasivos. ¿Qué significan los activos? Todo lo que entra a la empresa, y los pasivos son todo lo que sale, son todo lo que debes. Incluso este activo se llama, se llama debe. Todo lo que registres en los activos debe tener un símil en los pasivos. Por eso siempre debe haber un equilibrio financiero, porque el dinero que entra, tú también lo usas para producir. Entonces siempre debe haber este equilibrio. De hecho, acá también hay algo que se llama patrimonio. Siempre está en los pasivos. Así empieza finanzas. Entendiendo que una empresa tiene una estructura financiera y que hay un equilibrio financiero entre dos cuentas. Entonces, lo mismo acá. Todo lo que estas personas consumen está limitado en gasto. ¿Y este gasto qué significa para la empresa? Ganancia. Un ingreso, ¿no? Un ingreso. ¿Ya? Un ingreso. Entonces, ahí aparece otra forma de medir el PBI, que es un poco difícil de ver, pero ahorita vamos a ver. El PBI pero esta vez por el método del gasto. Todos los bienes y servicios que están entrando a la empresa simbolizan un gasto que está saliendo de algún lado. ¿De dónde sale el primer gasto de las? ¿En qué está él? El consumo. Este gasto en consumo, como es igual a este ingreso, y este ingreso sirve para solventar a las empresas a producir bienes, también es como el debe y el haber, que puedes verlo como que es igual, que entra acá y se va acá así. Entonces, uno de los primeros cosas que recibe la empresa es el consumo. ¿Por qué el consumo? Porque está entrando, pues, porque como es el método del gasto, esto es ingreso. Entonces, ¿cuál es la contraparte del ingreso? El gasto en consumo. ¿Cuál es el otro gasto que está haciendo? Gasto público. La inversión. ¿Por qué? Porque la inversión es un ingreso, pero ¿cuál es su contraparte del ingreso? De la inversión. El ahorro. Pero, como ven que siempre está pasando acá, inversión es igual a ahorro. Entonces acá le vamos a poner inversión. De hecho, luego nos vamos a dar cuenta que no es igual y vamos a hacer una teoría. Lo que estamos haciendo acá es estamos dando un pantallazo de la economía para luego hacer una teoría. ¿Cuál es el tercero? Gasto público. El gasto. Que en verdad es el gasto del Estado. Entonces, si dan cuenta, todo lo que sale de la empresa está ingresando. Entonces, por eso hay un equilibrio. Pero todo lo que ingresa, ¿qué es? ¿Sumatoria de qué? Del valor agregado. Entonces, reemplazas esto entre esto y ya lo tienes, ¿no? De hecho también al PBI se le va a llamar oferta. ¿Y todo esto qué va a ser? La demanda agregada. Lo cambia todo. ¿Por qué oferta agregada al PBI? Porque lo producido, es lo que producido, lo producido. Claro, porque las empresas están produciendo, pues, ¿no? Y toda oferta siempre es producto. Sí. Entonces,
como esto es acá la oferta del PBI, el PBI que es igual al valor agregado, y el valor agregado es lo que las empresas producen. Entonces, todo eso tiene que ser igual al consumo más inversión más gasto. Estos son identidades contables, ¿ya? O sea, que si tú haces sumas y restas, tienen que cuadrar, igual que la contabilidad. En la contabilidad no puede haber 100 solcitos que se te escapen, ¿no? Un milloncito, ¿no? Como el terreno de, ¿cómo se llama tu futbolista favorito? Orejitas, ¿no? Me he comprado un terreno de 1 millón, ¿no? Se me cayó. Pero no lo he registrado. Eso no puede pasar acá en la economía, tiene que registrarse. Pero obviamente eso casi nunca pasa, ¿no? Entonces, como casi nunca hay ese encuadre, ¿qué necesitas para explicarlo? Una teoría. La teoría da cuenta de los desequilibrios que se están produciendo acá. Este es como el modelo más ideal que puede pasar. El dinero nunca se escapa, no hay informalidad, no hay delincuencia, ¿no? No hay narcotráfico. Es todo bonito, ¿no? Pero en verdad no, pues ustedes saben que es así, ¿no? No hay lavado de dinero, ¿no? Eso. Entonces, eso ya tenemos dos. ¿Y cuál falta ahora? Y es lo que está acá, ¿no? O sea, las familias, ¿de dónde? O sea, ellos gastan comprando bienes. ¿Pero de dónde viene ese dinero? Chamba, de trabajo. Y eso se llama, o sea, ellos van al mercado y Estaban interpretando mal eso. en algunos modelos no solamente ofrecen trabajo, sino que ofrecen capital, Iván, sí, capital. ¿Por qué es diferente esto a eso? ¿Han escuchado de los accionistas? ¿Saben qué es un accionista? Claro, es una persona que tiene cierto derecho a... Claro, o sea, tú puedes comprar acciones de una empresa, ¿no? Y cualquiera puede hacerlo, ¿no? Lo difícil es tener el dinero para hacerlo. Entonces, cuando compras acciones, de alguna manera le estás financiando para que la empresa compre capital. Entonces, eso debe tener una retribución. Esto es lo que las familias dan. Entonces, el mercado de factores da a las empresas también. ¿Qué da? Lo mismo, pues, ¿no? Trabajo y capital. ¿Y qué paga la empresa? Salarios, buenos beneficios, utilidad. Entonces, ¿qué reciben las familias? Lo mismo. No es tan complicada esta parte de abajo, es casi lo mismo, ¿no? Salarios, utilidades, beneficios. Entonces, la tercera forma de medir el PBI es esta parte de abajo. Como todo se centra en la empresa está dando, con esta producción que tiene que pagar, ¿qué? Con ese PBI que ha creado, ¿y qué tiene que pagar? Salarios. Y tiene que pagar otras cosas que vamos a llamarle R. Entonces, va a pagar primero salarios. Luego, utilidades. Luego, intereses. Luego, beneficios. Y así. Y a todo esto le vamos a llamar R. ¿Por qué? Porque en algunos libros se ponen así. Ya. Entonces, tenemos 3 métodos para medir el PBI. La macroeconomía, por excelencia, ¿cuál usa? Esta de acá. Y de hecho, como ven acá, oferta y demanda agregada. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Que con esto nomás podemos generar una teoría donde tengamos la oferta agregada
la demanda agregada, y con eso podemos tener que un modelo que explique la economía agregada. Bueno, renta gasto. Esa es otra. Todavía vamos a entrar ahí. Ya. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer teoría? Entender cómo funciona el consumo, entender cómo funciona la inversión y entender cómo funciona el gasto. O sea, generar una explicación racional, ordenada, con supuestos del consumo, de la inversión, del gasto. ¿Qué debemos entender? ¿Cómo se da esta oferta agregada? ¿Cómo se produce? ¿Qué necesitas? ¿Qué factores necesitas? ¿No? Entonces, si les digo así, ¿qué factores aumentan la demanda? ¿Qué hace que la demanda aumente? Aumento del consumo, Precio, la inversión, aumento del gasto. Precio, cantidad. El más fácil, ¿no? El gasto. Si aumenta el gasto de gobierno, Aumento el aumenta la demanda. ¿Qué pasa con la curva? ¿Va para la derecha? Plaza para la Se derecha. desplaza a la derecha. Y si vamos acá, Desequilibrio. pero acá falta algo en esta gráfica, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Tenemos el PBI. El PBI, que va a ser una curva elástica o inelástica. Inelástica. O elástica. Perfectamente inelástica. Perfectamente inelástica. ¿Se acuerdan de la mnemotecnia? No. No. ¿Qué mnemotecnia? Profe, nunca vi. Ahí está la mnemotecnia, ¿no? ¿Y cómo es elástica? ¿Qué? Lo cambia todo. Perfectamente y perfectamente. ¿Qué es eso? Perfectamente. Entonces, con política fiscal, tienes esto en un primer momento, con un precio acá. Con política fiscal que aumentas el gasto, aumentas la demanda y aumentas ¿qué? La producción, pues, ¿no? Aumenta la producción, pero ¿a costa de qué? De generar más, Es más precio más alto. generas inflación. O sea, si tú quieres producir más, quieres que la economía crezca, ¿qué se genera? Qué raro, ¿no? ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué yo al querer hacer algo, pues el otro lado baja? O sea, y si aumenta la producción, ¿qué aumento? Más empleo, ¿sí? Porque hay más producción, hay más empresas, las empresas producen. Pero aún así, aumenta el precio. Entonces, en verdad, acá vas a tener más empleo, pero a costa de qué? De más. Si quieres menos inflación, menos empleo. Esto le llamamos nosotros, acuérdense, El dilema se llama trade-off. El trade-off. ¿Qué significa trade-off? Es un término de inglés y ahora lo van a escuchar, ni se van avanzando en su carrera, van a escuchar trade-off. El trade-off es esto, eliges uno o lo otro. Es como que es un intercambio donde, claro, su traducción es eso, ¿no? Intercambio y uno se apaga, ¿no? Entonces, es eso. El trade-off es necesidad de elegir entre algo a costa de otra cosa. costo por mí. El costo de oportunidad, claro, pero visto a nivel macroeconómico. Entonces, en la economía hay muchos trade-offs, hay muchos ya, con tipo de cambio, todo. Pero el primero que se ve es este trade-off empleo, inflación. Lo otro, la inversión, como está en el mercado. Con esto termina, ¿ya?
Les había dicho que hay dos formas en que el gobierno puede intervenir en el mercado: política fiscal y política monetaria. ¿Dónde está ahí? Monetario financiero. Acá va a estar el BCRP y acá va a estar el poder AMEF. Entonces, el gobierno, a través del Banco Central, puede intervenir en el mercado financiero. Y el gobierno, a través del MEF, puede intervenir los gastos de gobierno. Entonces, ahí está de nuevo la dicotomía, ¿no? Entonces, el gobierno, como les comento, interviene en los mercados financieros, pero no les interviene así directamente, ¿no? Porque no estamos en Venezuela, sino que utiliza otras formas indirectas, ¿ya? Una forma indirecta es oferta y demanda pura. ¿Qué puede hacer el mercado para intervenir en el precio de manera que intervenga en la oferta y demanda? Supongamos que hay bonos, oferta y demanda de bonos. Lo que hemos visto al principio, oferta y demanda, pero en vez de bienes llamémosle bonos. Para que baje el precio, ¿qué tiene que hacer el BCR? Es puro oferta y demanda, eso sí es... Oferta. Aumentar. Acá le llamamos Aumentar oferta de bonos. Y acá vamos a llamarle bonos. Esta es la demanda. Entonces, esta es la cantidad de bonos. Para que el gobierno quiera que la gente no compre bonos, ¿qué tiene que hacer? Puede de alguna manera disminuir la demanda, ¿va? Y así se reducen los bonos. Disminuir la demanda. Es decir, ¿saben qué? Desde ahora va a haber una época donde no se pueden vender bonos. Entonces, la venta de bonos se reduce. ¿Y eso qué influye? En la precios y cantidad. O el otro es por oferta, que generalmente es lo que hace, ¿no? Oferta bonos. Oferta bonos. O sea, el propio Estado te vende bonos. ¿Por qué hace eso? Claro, para aumentar más bonos, pero a la vez reduce el precio. Y eso afecta ¿qué? Al mercado financiero, porque en este mercado, al haber más, al haber más bonos, muchos inversionistas se van a preferir comprar bonos al gobierno que darle a las empresas. Entonces acá se corta un poco esta vía y le dan menos inversión. Y al haber menos inversión, estos producen menos. Y al producir menos, ¿qué produce? El trade. Menos empleo. Menos empleo. ¿Y al menos empleo que hay? Menos inflación. Este es el esquema de la macroeconomía. ¿No? Entonces, eso es como que eso es lo que hace el Banco Central. La otra, ahora, allá. Entonces, si aumentas, digamos, el consumo, ¿no? O la inversión por tasa de interés, etc., entonces puedes mover la demanda. ¿Cómo mueves la oferta? Producción. ¿La oferta qué era? Producción. Producción y era parte de las. Precios. Entonces, ¿qué factores afectan a la empresa? La tasa de interés. Tecnología, Tecnología, costos, etc. Eso está en el libro de Samuelson, puedes revisar ese libro. Los factores que influencian a la oferta y los factores que influencian a la demanda. Y si se van a los ejercicios, se van a dar cuenta que te preguntan, ¿no? ¿Qué sucede si hay un gasto? ¿Aumenta? ¿Qué sucede con la producción? ¿Con el precio? Ahora bien, ¿por qué al aumentar el precio? ¿Por qué al aumentar la demanda agregada aumenta la producción y aumenta el precio? ¿Por qué? ¿No les explicaba eso, no? ¿Qué necesitas para explicar eso? Teoría. Y eso es lo que vamos a ver ahora a partir de todas las clases. Vamos a hacer una teoría para la demanda, una teoría después para la oferta y así vamos a entender esto. Pero dense cuenta que sin necesidad de entenderlo y que viendo este esquema ya sabemos que existe el trade-off. Y ya sabemos qué políticas se pueden ver. Entonces, ya les voy a escribir por el chat, les voy a dejar dos tareas. Una de ellas que tiene que ver con esto y el otro con... ¿Con qué les dije?
Bueno, ya me voy a acordar, pero ya tenía en mi cabeza las dos tareas. Entonces, esa es la cuestión. Y ahora acá falta un elemento más, ya para terminar, que es el sector externo. Sector externo, Sector externo. Sector externo transa ¿con quién? ¿Con las familias o con las empresas? ¿Ustedes compran del extranjero? Bueno, algunos sí, pero mayormente es con las empresas. Entonces, con las empresas tú puedes importar, es decir, importar significa del exterior traer acá a mi economía, o también puedes exportar, ¿no? Y ahí ingresa de nuevo, ¿no? La producción ya no va a tomar en cuenta consumo más gasto más inversión, sino que va a tomar exportaciones netas, se le llama. Y así se van generando, ¿no?, las teorías. Otra cosa, lo último que me olvidaba, porque acá no incluye tierra, ¿no?, siendo un factor productivo. Hay varias soluciones. La primera es que la tierra generalmente es un factor variable en micro, como saben, pero si tienes todo un país donde tienes tierras dadas, ¿cómo vas a variar tu tierra? No puedes, porque ya está dada tu tierra. Entonces, como está dado, es una constante. Entonces ya no es variable. La otra es que sistemas de contabilidad se les cuentan como insumos. Es un insumo más no un factor productivo. Entonces les voy a explicar por qué no se debe contar. Y esas son las dos. Hay más, pero esas son las dos principales de por qué no se considera la tierra. Entonces es muy importante que aprendan el esquema. Y de hecho cuando hagamos ISLM y oferta agregada, se van a dar cuenta que este esquema es el que estamos usando. El dinero nunca se mueve, rebota ahí. Hay fugas de dinero. Hay algunas fugas, ¿no? La informalidad, métodos de ahorro, el sector externo. Y bueno, eso es. Yo creo que es la C. Sí, ¿han hecho los ejercicios? Ya lo dejo. Para la próxima semana. Para la próxima clase. ¿Qué? No, sí, lo pongo ahí para yo. Lo recojo. Allá en la otra clase vamos a hacer puro ejercicio, ¿ya? Puro ejercicio vamos a hacer la otra clase. Nada más ejercicios. Les voy a dejar, como le digo, un video. Miren el video y de ahí vamos a hacer puros ejercicios la otra clase. Vamos a resolver estos de acá y otros que los tenemos. Sí,